Oh, she's like an animal, blood made in all, blood made in all. It's like I only got this anymore, or it was me who just got caught. Hola, hola, hola. Qué lindo, qué lindo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, bien. ¿Cómo han estado estos días? Qué rico. Bien, el viernes de luna llena, mi cuerpo lo sabe. Claro, claro. Y estamos en otro episodio. Este sería ya nuestro tercer episodio. Y tenemos una invitada especial, muy especial. Muy hermosa invitada. Sí, ella es Noé Miranda, _astral, Instagram, hermosa, talentosa, amiga del alma, ¿cierto? Astróloga y cinéfila. Y aquí vamos a indagar un poco sobre cómo ella ha ido mezclando ambos mundos. Estamos súper intrigados con su aproximación porque nos parece una chica hermosa. Así que sin más preámbulo, yo creo que dejémosla entrar y vamos a ir indagando sobre ella durante el programa, ¿cierto? Cierto. Hola Noé. Hola chiquillos, chiquilles, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y por la introducción también. Necesito subtítulo de chimba, sí. What is Chimba? Es como acá, es como la zorra. la zorra. Ahora Sí. ya. Sí. Perdón. Estoy molestando de Nodo Norte en Géminis, ¿viste? Entonces, la palabra. Hay que entender las palabras, claro que sí. Bueno. Vamos a estar entonces en el episodio de hoy, a propósito de la invitación de Noé y la mezcla que ella hace de revisar tránsitos mezclándolo con análisis de película. Vamos a estar revisando en este episodio específicamente la película Arrival, ¿cierto? Sí. Que está traducida como La Llegada, ¿cierto? Sí. Ok. Les tiro datos de la película. ¿Ya? Vamos. Esta es una película del 2016 de un director que se llama Denis Villeneuve o algo así. Sí que sí. Sí, ya. La chica traductora de Google dijo que se decía así, Villeneuve. Una película que fue nominada a un Oscar por mejor dirección. No se lo ganó, pero filo, da lo mismo, una película increíble. Y bueno, yo esta película la subí para cuando entró el sol en Géminis y hizo una cuadratura inmediatamente a Júpiter en Piscis. Claro. Sigue estando actual con el Nodo Norte en Géminis en realidad y las cuadraturas que tuvimos el mes pasado. Claro, que por eso la estamos trayendo a colación hoy. Estamos trayendo la podcast. Y nos van a acompañar esas cuadraturas hasta entrado julio. La última cuadratura de Neptuno va a seguir como entrado julio, así que tenemos harto rato con cuadratura Géminis Neptuno aún. ¿Va con spoiler? Vamos. Sí, avisamos que es totalmente un spoiler este episodio, o sea, claramente los invitamos a ver la película primero y luego a escuchar este podcast, o simplemente escuchar este podcast sabiendo que se van a spoilear de la película. Sí. Bueno, está en Netflix, está súper accesible la película actualmente. A ver, la película trata de Estados Unidos. Vemos a una mujer que es profesora de universidad, profesora de lenguas. De pronto
hay una invasión extraterrestre, aparecen todos los medios. Ella pareciera que es la última que se entera o que le da importancia, todo el mundo entra como en pánico, como típica película estadounidense, vienen los ovnis, y ella como que solo lo ve muy desde afuera, cosa que nos habla bastante de ella como personaje un poco lejos de la intensidad de la vida, manteniéndose como en su status quo, no se mete mucho en el asunto, pero como es una película, obviamente, ella se convierte en la protagonista, la paradoja de la vida. Claro. Y ¿qué pasa? Que llegan estos extraterrestres con 12 naves, se instalan en 12 partes distintas del mundo y llegan completamente pacíficos, pero es una cuestión súper imponente. Llegan con unas naves como del tamaño de un edificio, unos ovoides gigantes que flotan. Entonces, pobres humanitos de nosotros, nadie sabe cómo lo hacen, a qué vienen, no disparan, al parecer vienen en son de paz, si uno ve la cuestión objetiva, pero como llegan a este lugar del universo donde las cuestiones son como son ahora, se recibe como, nos vienen a matar, ¿qué quieren de nosotros? Y ahí es donde van a buscar a esta mujer que se llama Louise Bank, que como traductora al parecer tiene cierto prestigio, y se la llevan prácticamente a la base militar y le dicen tradúzcanos, trate de comunicarse con ellos y que nos respondan en qué volada vienen estos seres. Ahí empieza, ¿no? Entonces toda la película se trata más o menos de cómo ella logra entablar comunicación con estos seres que tienen una forma de comunicarse bien particular a través de unos símbolos circulares, una cuestión no a través de sonidos, es una cuestión gráfica y hasta ahí, de ahí seguimos como develando. Creo. A mí me parece muy interesante ahora que lo mencionas, como el rollo, claro, que me da mucha risa porque al principio hay como un humor ahí un poco serio, pero también que si lo analizas como desde fuera es bien divertido el rollo, porque tratan de encontrarle el patrón, ¿cierto? A estos 8 puntos donde se encuentran estos ovoides gigantes dentro del planeta. Y el único patrón, uno de los primeros patrones y el más obvio que logran encontrarle es como los 8 países donde China Easton, que es una cantante de los 80, fue como número 1 con una canción específica. Claro. Como que... Son 12. Son 12. Son 12 lugares. Son 12. Ah, perdón, sí, 12. Tenés razón, es muy divertido, pero es como esto que, como las investigaciones que hizo Piñera, donde salía que todo era culpa del K-pop. Claro, Es como eso, ¿no? la alta data. La información de Big Data, Claro. la famosa Big Data del año pasado, ¿no? Sí, en todo caso. Y mira, súper divertido porque esa gran investigación que hicieron de Big Data, como que se metieron en la Deep Web de los suburbios chilenos, no sé, como que se dieron cuenta que los admiradores del K-pop eran los que encabezaban la revolución del estallido social chileno. Y miren que acá en Colombia este año comenzaron a decir que la culpa también era del K-pop, pero no hicieron información de Big Data. Parece que se contagió esta cosa chilena, esta super conclusión, la tomaron aquí y también dijeron, no, es que los que están levantando la revuelta son del K-pop también, como que, bueno. Claro. Bueno, entre paréntesis. Bueno, ese mismo tipo de... Pero ese claro, mismo tipo de lectura mala. pero claro, hay este análisis como de ver el patrón de la China Easton que comentaba Álvaro, que igual es como what the fuck, es como raro dadas las circunstancias, como sí, uno queda como what the fuck. Sí. Pero termina siendo genial igual el contraste como de lo masculino hipertecnologizado, hiperlógico. Seguramente esto lo abordaron por datos, así como quiénes son los que más usan internet, una cuestión así, y salió los pobres chiquillos escuchando K-pop, algo así, dato duro. Y en la película pasa lo mismo, ¿no? Está como esta idea de que el único patrón existente es Claro. el triunfo de esta cantante, y luego vemos como ella, que representa en el fondo como la inteligencia dentro de la película frente a toda esta ridiculez humana de los militares que hay alrededor, encuentra otro patrón que es totalmente distinto.
Totalmente distinto. Y sobre todo Claro. la forma en que lo, Pensando en que lo identifica, claro. Claro. Y pensando que este podcast igual vamos a hablar bastante de lo que es la traducción en sí y todo lo que hay astrológicamente para tejer desde ahí, me nace igual decirle a las personas que de pronto no sepan qué es K-pop, que es el pop coreano. que igual es importante porque hay gente que no se relaciona con esto y no sabe. Por ejemplo, los estudiantes que nosotros tenemos en la mañana no saben de Harry Potter y construimos un cuento sobre un leoncito, le pusimos gorrito de mago y yo le puse el gorrito de Harry Potter, el que habla, y a ellos no les gustó, querían el que tenía estrellitas, ¿no? No se identifican con eso. Entonces, bueno, paréntesis, gracias. Entonces, ¿qué pasa con esta Louise Banks, cierto? Va como encontrándose con este, que es llamada junto con un físico, ¿cierto? Ujú. Sí. Los llevan a los dos como los expertos para que ayuden a descifrar qué es lo que quieren estos visitantes. Y bueno, él termina cumpliendo, él es un físico, como tú bien dices, pero muy pronto él se da cuenta de que sus conocimientos no sirven, no ayudan, o que sus preguntas no hay cómo obtener respuesta a ellas de primera instancia, porque la primera barrera que hay es la del lenguaje. Es donde ella toma el protagonismo de la situación, recae en ella, básicamente la paz mundial. Es un gran peso Claro. que cae de pronto en ella. Es como, sí. Bueno, todo esto, esta es la parte que nosotros vemos, ¿no? Porque se supone que esto está ocurriendo en 12 lugares distintos. Nosotros solo vemos lo que ocurre en Estados Unidos. Después, al pasar la película, vamos sabiendo que en otros lugares intentaron también de otras maneras comunicarse. Pero ya, en Estados Unidos, y como siempre en las películas de Estados Unidos del mundo, ella está a cargo de, y obviamente es la que salva el mundo y todo eso. Y bueno, volviendo a él, se pone a disposición de ella, menos mal. Él es como el arquetipo masculino que está bien. Todo lo que queremos que sea el arquetipo masculino lo representa él, que no tengo el nombre aquí. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el hombre? No, ya, pero ya él lo es el único él. Y todos los demás son los militares. Ian, si bien recuerdo. Ian Donnelly. Bueno, la protagonista es Amy Adams, ¿no? La de Encantada, esta parodia de las películas de Disney. Sí. Termina cantando como la Blancanieves, pero en un balcón y llegan las ratas y las cucarachas. Sí. Me encanta porque cuando la vi en esta película me encantó el vuelco que dio, porque es un papel mucho más serio, mucho más profundo, muy profundo, muy lindo. Sí, no, un bagaje bien amplio desde Encantada hasta acá. Sí. No sé si he visto otra que se llama Animales Nocturnos, que No. también la presenta en una faceta muy seria, muy adulta, muy bacán. Sí. No, seca ella, muy buena su actuación en esta y en otras películas. Bueno, ella viene representando como, es la única mujer, de hecho, en toda la película. Todos los demás son su compañero Ian y todos los demás son militares y se nota, ¿no? Yo pensaba adelante como se ve de pronto representado el arquetipo masculino marcial y ella vendría siendo como balas, como otra manera de guerrear, desde la inteligencia, desde la estrategia y la sabiduría. Claro. Sí. Claro que sí. Y evitando la guerra, ¿no? Evitando a toda costa, como Atenea también, Palas Atenea, este satélite que tenemos, ¿cierto? Que trata como de evitar la guerra y de arriesgar, o sea, de arriesgar recursos innecesariamente, sabiendo que existen otras opciones, agotando todas las opciones previo a un enfrentamiento. De hecho,
ella es como la responsable, ¿no? Después de que, bueno, pero tal vez me estoy adelantando mucho. Claro, es que ella en realidad como que nunca piensa, yo creo, nunca está como en el mood de esto es una guerra. Claro. Porque ella, dentro de su inteligencia, es bastante lógica, que es de las cosas, pero es otro tipo de lógica, no la lógica militar, masculina, sin sensibilidad. Dentro de su lógica, ella es más objetiva y dice, es que no nos están haciendo nada, o sea, no han disparado, no. Ella tiene esta cuestión, siento yo, bien pura, como de personaje, como de Ghibli, por ejemplo, que las mujeres siempre tienen esta... ¿No? Sí, me encanta. Con ese estudio te entendí, ¿no? Sí, como de este personaje que es puro en su intención, en su manera de abordar las situaciones. Me traté de acordar yo como de otros personajes en otras películas de personas reales y como que solo llegué aquí como de este femenino puro que siempre va a pensar bien del otro, en contraposición a toda esta fuerza militar que piensa que nos están atacando, van a destruir el planeta, quieren gobernarnos, yo qué sé. Y que claro, y que de hecho ese pensamiento va obstaculizando en el comienzo sobre todo el poder interpretar o el poder acceder al lenguaje de ellas, porque supone que cualquier información que se le esté presentando puede ser usada en contra. Entonces cuando la protagonista está proponiendo que tiene que una pauta de enseñar como paso por paso, primero identificarse y después para llegar al signo de interrogación y bla, bla, bla. La primera pregunta es, ok, pero esa información puede ser usada en nuestra contra. Es como el obstáculo de pensar mal a priori y obstaculiza porque es algo que ella no se plantea. Ella no está pensando, como dice la Noé, con esa lógica. Claro. El coronel, ¿cierto? Claro. El coronel que está dirigiendo toda la investigación y que los trae ahí y que la va a buscar a ella a la casa, me gusta mucho porque a pesar de que es una presencia súper imponente y la pone a ella en aprieto y la presiona, de alguna forma igual se abre a escucharle los argumentos que ella tiene y trata de hacerla a ella sacar las ideas que hacen que de alguna forma él pueda vender entre comillas, ¿verdad? Porque él dice eso también, de cómo vender lo que ella piensa a la gente que está pensando mal de los otros 11 países, que si él no lo dice bien, básicamente va a estar diciendo que Estados Unidos está apoderándose de información o que va a generar más sospecha y va a abrir más dudas para una posible guerra. Entonces él está en este frente como marciano, donde todos están como revelando su información porque tienen que revelarla, porque si no simplemente la están cagando, básicamente, que tal vez muy escorpiano, como que si no está revelando todo no hay guerra. Y al mismo tiempo él está como disponible para que de alguna forma esa información ella la arroje y pueda de pronto él representar esa información y no sacar cualquier conclusión a la rápida, como es lo que le venían tirando a ella, ¿no? Proponiendo. Claro, le meten un montón de presión durante toda la película y es un viaje también para ella como personaje, porque vemos este arco de transformación desde una mujer súper rutinaria, con un poco de distancia con la vida, lo que decía yo al principio, ella encerrada en su casa maravillosa, no enterándose de mucho, y de pronto le toca enfrentar esta situación de máxima tensión con toda esta presión mundial encima. Vemos en escenas como ella tirita, claro, antes de entrar a conversar, pero hay algo que ella le dice como si no lo hago yo, es que esta cuestión se va a ir de las manos y se va a transformar en una guerra, pero pareciera como si ella misma no se permitiera entrar en el miedo y lo enfrenta y le cuesta, pero también está este hombre que dice Álvaro, el manda más,
como coronel. medio, el Coronel Walker. el coronel, claro, como sintiendo es que no tenemos más opción, siento yo, como o confiamos en esta mujer y su proceso o qué, como que no hay B. Ujú. Sí, Es, porque es confiar o confiar. el lingüista que tenían antes de eso había, creo que fallecido o se había ido como en la pálida, como que se había desmayado, no sé Sí. qué pasó, no volvió nunca más. Sí. Y en el fondo lo que ella hace es justamente ser femenina, o sea, ser Claro. receptiva con estos visitantes que vienen, y ella lo primero que hace es intentar hablar con ellos, presentarse, saludarse y de a poco ir encontrando manera de lograr hacer esta comunicación que vemos en la película. Es un largo proceso hasta poder hilar la pregunta, que es ¿cuál es su propósito en la Tierra? Claro. Que es una pregunta que se puede extrapolar, sacar de contexto también de allí, y que es una pregunta existencial pura y dura para cualquiera, ¿no? Claro. Sí, yo como fonoaudiólogo porque mi Quironen Gemini estaba muy feliz, porque era como, ella está tomando todos los pasos para poder asegurarse de que la persona, o sea, los aliens están entendiendo el mensaje y lo que ella quiere decir en una simple oración como, ¿cuál es tu propósito? O sea, en un momento ella dice como yo recuerdo mucho esa parte cuando la vi, que los hombres quieren saber cuál es el propósito para los aliens. Entonces, para poder preguntar cuál es tu propósito, ella pone la pregunta en la pizarra, borra unas ecuaciones y dice como, bueno, para eso tenemos que asegurarnos de que ellos entienden el tú del inglés, y que tú en inglés, es tú para como uno y tú para varios, Claro. ustedes también. Si es capaz de entender eso, si es capaz de entender la palabra propósito, o qué entienden ellos por propósito, qué entienden por pregunta, si entienden que están preguntando o no, etcétera. O sea, todas las variables. Es que ahí, Es muy mercuriano, ¿no? ahí apuntaba muy yo paso a con... Ahí apuntaba yo comentando que cuando ella estaba planteando esto en la pizarra y pone la pregunta escrita en la pizarra y dice como todos los pasos previos que tienen que asegurarse ella que dimensionen para poder entender la pregunta en sí, ahí es cuando el coronel le indica y dice, bueno, pero esto también implica que le vamos a estar entregando más información que puede ser usada en nuestra contra. O sea, igual esta desconfianza, incluso en el método que ella estaba indicando necesario para llegar al objetivo final, que era la pregunta. Entonces, como al final se trata un poco también de fe, ahí empieza a entrar lo neptuniano, de fe en que la intención, en que uno tiene que estar al lado de la intención en realidad, y simplemente lanzarse como en estos pasos que ella propone. Claro, ahí también se ve lo marciano del apuro. Como es que tiene que ser pronto, lo más pronto posible, y vemos que los tiempos se los colocan ellos mismos, o sea, no está pasando nada. Claro. Los ovnis no están haciendo nada, ¿cachai? Y ellos dicen es que tenemos que tenerlo para ayer, a pito de ninguna cosa, y les parece que el método de ella es demasiado lento, y lo femenino es lento porque necesita ese periodo de receptividad, de gestación, para poder llegar a algo nuevo, porque lo que se estaba planteando es una comunicación nueva. Nunca alguien de la Tierra se había comunicado con alguien de anda a saber tú de dónde son estos bichos, porque nunca lo sabemos. Es completamente nuevo. ¿Cómo se llaman? Heptápodos, porque tienen 7 patas, son como pulpos. Sí, son como Tienen pulpos. 7 patas, de hecho así le llaman al idioma. Heptapódico. Sí. Bueno, la palabra es una cuestión muy importante durante toda la película, po. Y ahí cuando ya logran hablar con ellos y aparece esto de que dicen ofrecer arma, y está la disyuntiva de si significarlo como arma o como herramienta, y se vuelven locos todos porque dicen es un arma, nos quieren atacar, etcétera. Claro, ella lo primero que hace es dudar de nuevo, pensando en lo pacífico que ha sido todo hasta el momento, y dice,
no tiene sentido que esto sea un arma de destrucción. Puede muy bien ser herramienta. Y bueno, ahí vemos el doble filo en realidad de la palabra siempre, ¿no? La palabra puede ser en cualquier circunstancia una herramienta o un arma. Claro. Yo siento que eso lo hemos visto mucho y nos queda un rato todavía de seguir viéndolo con este Nodo Norte en Géminis. Me acordaba delante de esta cuestión de el todes, que creo que fue en Francia hace poco que se prohibió usar el todes en las aulas de colegio. Estos cambios de lenguaje que en el fondo lo que hacen es intentar cambiar la realidad y el paradigma. Claro, y lo que pasa ahí también con Francia es que igual tienen un complejo fuerte con la ortografía. Francia tiene una gran dificultad porque la forma en cómo suena es radicalmente diferente, confusa con respecto a la escritura. Ellos mismos tienen mucha confusión, entonces creo que también hay un factor medio toc de querer como prevenir más desorden, porque eso cambia mucho la grafía de las palabras y es como muchas consonantes más para que ocurra esa adaptación. Pero sí, el tema del paradigma, ¿cierto, Pablo? Eso lo hemos estado viendo lo tenemos integrado en una ponencia que hemos mencionado por ahí, en el Encuentro Feminista de Astrología, que está disponible todavía si se quieren inscribir, porque tiene que ver con el concepto de paradigma, que hasta el momento se ha explicado y se ha originado desde algo que quiere acercarse o entender lo científico, como lo científico es parte de, como piramidal o angular de la realidad, o como esta idea que mencionaba no es verdad muy bien de que la ciencia básicamente era la forma de entender la vida. Cuando estamos viendo desde los 60 más o menos que ya la ciencia no nos alcanza para poder entender todo. Hay muchas cosas que se queda corta para explicar. Entonces, parte del paradigma que viene como que es base de estas comunicaciones. Lo que sucede es que en esta película también se puede dar ese aspecto de análisis que tiene que ver como mencionaba Álvaro, que nosotros hemos estado estudiando bastante, pero claramente hay mucha bibliografía al respecto, de este paradigma actual o el que está imperando, que sería el moderno, más bien conocido como científico, y uno nuevo que está emergiendo, que tiene un nombre indeterminado, pero hasta ahora se menciona como integrativo, a propósito de que considera que la ciencia es una parte más, es una disciplina más que puede aportar para dimensionar una realidad compleja, que se asume como una realidad compleja, y por lo tanto este paradigma emergente propone una apertura a todas las disciplinas y miradas, incluyendo el conocimiento ancestral y la dimensión del misterio o la dimensión de lo paranormal, considerado desde la ciencia como paranormal, como para dar alcance a poder comenzar a dimensionar esta realidad compleja. Y en este caso, en esta película, claro, ocurre que los científicos se quedan absolutamente cortos y tienen que necesariamente abrirse a un pensamiento no lógico, no científico, que es el que propone ella, independiente de que es desde su disciplina y desde su conocimiento lingüístico, es con una apertura a una lógica muy, muy distinta, que era la que mencionaba la Noé, más femenina y más cercana a lo receptivo. Y ahí empieza como a transcurrir el cómo se transforma esa concepción, a propósito de que hay un... Y ahí sucede en paralelo, que hay como ciertos como flash o como escenas de recuerdos. En un comienzo uno supone que son recuerdos de la protagonista, con respecto a la vivencia que tiene con su hija. Y eso también es súper importante como para poder luego dar con la forma en que este lenguaje opera y esta forma de comunicación nueva se propone. Yo recordaba también lo que plantea Eugenio Caruti en su último libro de Inteligencia Planetaria. Él habla de los horizontes de sensibilidad como un parámetro muy importante en la evolución de la inteligencia de los seres vivos, y en esos seres vivos él incluye los planetas. Entonces habla, por ejemplo, de la Tierra, que durante
miles de años no tenía la sensibilidad suficiente para captar al sol, hasta que en algún momento logra tener esa sensibilidad y empieza a captar los rayos del sol y empieza a existir la clorofila. En ese momento se provoca el vínculo entre el sol y la tierra. Bueno, y eso después genera que hayan plantas y después que hayan especies más complejas, animales, etc. Y habla de que siempre el paso evolutivo hacia otro más complejo tiene que ver con el horizonte de sensibilidad. O sea, el sistema completo se ha sensibilizado, o sea, ha agudizado su percepción. Y sin ello, lo otro que está disponible para ser percibido no lo es, Claro. no entra dentro de eso. Que es como lo que experimentamos nosotros igual, ¿no? Como que tenemos este cuerpo humano que hace que yo, aunque esté al lado tuyo, no pueda percibir cómo es estar adentro tuyo porque tenemos unos límites en esa sensibilidad. Y una frase que noté que dice el libro es: la actividad inteligente de la materia es una realidad muy anterior al cerebro humano. Es como esta inteligencia pisciana, ¿no? Está en la película también. Wow. Bueno, igual la inteligencia desde lo neurocientífico viene a ser la capacidad de adaptación. Y a partir del ámbito en el cual te adaptas, es el tipo de inteligencia. Es como el sustrato, la parte básica de la inteligencia. Entonces, la capacidad de resolver problemas en la música, inteligencia musical. La capacidad de resolver problemas en lo lingüístico, inteligencia comunicacional o lingüística. La capacidad de resolver problemas en la lógica, inteligencia, lo intelectual o lo lógico, ¿no? Inteligencia social corresponde al conjunto de estrategias, habilidades, capacidades de la persona para poder resolver problemas en el ámbito social. Entonces, me hace mucho sentido que menciones esto de la sensibilidad, que me parece precioso, ¿cierto, Pau? Con respecto a la energía mutable que es Géminis y Piscis. Claro, adaptación. Claro. Sí, bueno, la película es muy Mercurio, cuadratura Piscis, ¿no? Totalmente. De hecho, O sea, Géminis, cuadratura Piscis. de hecho lo hemos mencionado también. Está súper evidente que estamos operando a un nivel mercurial y que tiene que ver esto de este nuevo lenguaje, esta necesidad de traducir el lenguaje de los aliens o de los extraterrestres. Pero el acceso a ese simbolismo nuevo, que es una nueva dimensión, es mucho más ya de apertura al arquetipo neptuniano, este cruce de lo mercurial a lo neptuniano. Entonces me hace mucho sentido eso que menciona la Noé con respecto a Caruti. Agudizar esta sensibilidad para percibir lo que se está exponiendo en ese momento, porque ya se está teniendo acceso a este nuevo lenguaje de parte de los extraterrestres, pero no se estaba pudiendo codificar aún. Y como ese proceso finalmente comienza a ocurrir, bueno, y ahí puedes mencionar tú, Noé, cómo empieza a ocurrir este proceso ya de poder entender qué estaban hablando o qué se referían o qué dimensión aludían. Claro. Bueno, vemos al principio de la película escenas donde vemos a la protagonista, a Louise Banks, con una niña. Vemos que la niña crece y vemos que la niña a una edad muy jovencita muere. Nos muestran esto al principio de la película y nosotros se piensa, ¿no?, que es el pasado de la protagonista, y por ahí uno entiende y dice, bueno, quizás está media depre esta mujer porque viene de ahí, ¿no? Pero hacia el final de la película, ella en el último diálogo, si bien recuerdo que tiene con los extraterrestres, ella le pregunta qué son estas imágenes, quién es esta niña, y ahí a uno como espectador le cae la teja y dice, ella no tiene idea quién es esa niña, ese es el futuro. Claro. Entonces, cuando ella se da cuenta que las imágenes que está viendo, bueno, ella no sabe en realidad qué es lo que está viendo, uno como espectador entiende que probablemente entonces es el futuro, y a raíz de esto, ella engancha en que
ella tiene entonces ahora la facultad de poder ver el futuro. Y yo creo que, bueno, ahí se mezcla la vida personal de ella muy íntima con esta esfera tan amplia, global, a nivel terrestre, galáctico incluso. Eso lo encontré muy hermoso, porque es como la parte y el todo, ¿no? Claro. Como es algo que ella descubre en ella, que es muy importante en su dimensión personal de individuo, pero que tiene una repercusión universal en esta película, o sea, a un nivel así ya de, más allá de la Vía Láctea parece, muy grande, un alcance gigante. Y bueno, gracias a que ella entiende que lo que está viendo es el futuro, se da cuenta de que tiene ese acceso y finalmente hace uso de la herramienta, que era una herramienta, no era un arma. Esta era la herramienta que le venían a dar los extraterrestres, y se la dan, de hecho, en plan, venimos a entregarles esta cuestión porque después vamos a necesitar su ayuda. Ellos les dicen que en 3.000 años más van a necesitar ayuda de los humanos. O sea, un bolón gigante. Ahí uno entiende que el nivel de evolución de estos heptópodos es ya al chancho. Y bueno, cuento corto, ella logra la paz haciendo un vínculo impensado con la potencia mundial que es China, que llevaba como la batuta en la cuestión de decir esto ya es guerra, y ella habla con ese mandamás y logra que todo se detenga, ¿no? Y que no se transforme en ninguna guerra, y todos los países se bajan, y logrado eso los heptápodos se van, y paz mundial, menos mal. Claro. Me llama la atención cómo esto comúnmente conocido como neptuniano en esta película se puede ver, más o menos como lo está diciendo también ya la Noé, y es como esta cadena de impacto, de cómo una memoria individual o una vivencia individual que incluso ya no es ni siquiera pasada, sino que también es futura, puede tener un vínculo, un link en esta red del universo, en donde puede tener un impacto impensado en cadena, porque es un equilibrio muy complejo, darse importancia como individual sin caer en el egocentrismo también, o sea, sin caer en como creerte algo grandioso, tan magnífico. Todos estamos en red y nos vamos afectando, y a medida que vamos tomando conciencia tenemos que ir midiendo y tratando de mantener este equilibrio de impacto. Tiene también un trasfondo ecológico, por decirlo así, un ecológico desde lo dimensional múltiple, no solo en recursos naturales o en explotación de la Tierra, del planeta Tierra, sino que es como una afectación ecológica mucho más amplia, creo yo. No sé si me fui en la volada, neptuniana total, pero por ahí me pegó la película a mí. Sí, completamente. Yo me hiciste acordar de una definición de comprensión, de qué es comprender, que leí hace poco en una lectura esotérica. Hablaba de que comprender es lograr vincular algo a algo mayor, entender esa parte, llevarla al todo. Claro. Si no, no es comprensión. Entonces, saber que a pesar de que eso lo podemos saber intelectualizar, obvio que una parte, somos una parte del todo, no siempre vivimos en esa, ¿no? Pero hay estos momentos neptunianos, justamente como dice la Pau, que uno dice ¡guau! Pero en realidad ese ¡guau! Siempre esto tiene una explicación que va más allá de mí y está dentro de un marco que me abarca y me contiene y tiene significado para ambas partes, pero repercute en mí. Claro. Pero eso también es una ilusión, también repercute en los otros. Claro. Sí. Sí, o sea, esto también es bonito que aborda la película, de cómo el lenguaje, la adopción de un nuevo lenguaje cambia la manera de pensar que tenemos. Total.
tiene un nombre, de hecho, como... La teoría, sí, la teoría del determinismo lingüístico de Sapir-Whorf, bueno, que cambia entre determinismo e influencia, porque tiene que ver esto desde la sociolingüística, que dice que un idioma puede determinar la forma en cómo las personas piensan. Por ejemplo, muy concretamente, en el español tenemos la luna y el sol. Y siempre hemos pensado que la luna es mujer y el sol es hombre. Entonces, desde esa forma de concebir estas energías, que son, sabemos, arquetípicas y desde lo astrológico nos hace mucho sentido, entonces pensamos en la diosa luna y el dios sol, y eso vive en nosotros. Entonces, desde esa forma de pensar, aunque no creamos en astrología, lo que es masculino es además lingüísticamente masculino, y por lo tanto lo que tenga que ver con decisiones, lo que tenga que ver con lógica, con lo masculino, lo pensamos además con esta carga de él, de hombre, de práctico, de decisión, de ir hacia adelante. O sea, se extrema lo yang, ¿cierto? Mientras que la luna, lo mismo. Pero por ejemplo en el alemán, que de hecho, sin ir muy lejos, ya está como esta concepción de que el hombre alemán, qué sé yo, es como un metrosexual, que ¿no? Como que en el imaginario no es como tan barbado, o tiene estas caras lisas, o tiene facciones como más delicadas, es como parte de esto eurocéntrico, estereotípico de belleza, ¿cierto? Europea, como más entre comillas sutil. Casualmente el sol es femenino, el lisa es la sol para nosotros en español, y es el luna sería traducido en español. Entonces ya, por ejemplo, las cosas que son masculinas normalmente para nosotros, como la estructura, la arquitectura, el orden público, etcétera, para ellos tiene una connotación de belleza diferente. Entonces los puentes, la arquitectura ya tiene una cosa de belleza que es muy necesaria y muy natural para ellos, porque lo conciben así. La estructura tiene un concepto de belleza, de amabilidad o de sutileza. Son conocidas la estructura, la arquitectura alemana, ¿cierto? Por tener esto acabado, esta perfección, esta cosa como bella, como bonita, como armónica. Mientras que acá en la cultura hispanohablante a veces nos da un poco lo mismo. Mientras esté la estructura, pues está bien, pero no necesariamente nos preocupamos de que sea bonito y estructurado a la vez. Eso por dar solamente un pequeño ejemplo, pero repercute en muchas otras cosas. Uh-huh. Bueno, se sabe, ¿no? Cuando una persona conoce más idiomas, al momento que piensa en ese idioma, el cerebro hace otro tipo de conexiones. Cuando una persona maneja un instrumento musical, también son otras áreas del cerebro las que funcionan. Entonces, la forma de pensar cambia cuando tenemos un nuevo lenguaje. Yo pensaba cómo han cambiado nuestros cerebros, desde que hemos conocido el lenguaje astrológico. Wow. Uy, sí, qué lindo. Sí. Es algo que no sé si tengamos conciencia de ello, pero yo creo que sin duda provoca cambios, porque involucra una manera de pensar la vida, de adaptarse a ella, de vivirla. O sea, uno ya vive y dice, bueno, es que en esto de la comprensión, justamente, esto me está pasando a mí porque es parte de una cuestión más grande. Son intentos de vivir en comprensión. Y cuando uno está en constante comprensión, adquiere una coherencia que es muy saludable, siento yo. Conectar con los arquetipos, sea la astrología, sea el tarot, el I Ching, cualquiera de estas cosas que dan una explicación más amplia, concreto, siento que ayuda mucho a todo nivel, en realidad existencial y mental, a esa coherencia. Total, de hecho estaba pensando, Caruti también, en el libro de las lunas. ¿Cómo se llama exactamente ese libro de las lunas, Álvaro? Tú eres bueno para recordar los nombres. Las 12 lunas creo que se llama, de Caruti. Las lunas, refugio de la memoria. Ok, en las primeras páginas, ni siquiera hay que como aventurarse tan adentro del libro. En las primeras páginas, Caruti empieza a hablar de cómo la astrología es un lenguaje muy, muy distinto
al lenguaje que conocemos. De hecho, es un lenguaje fractal, menciona él, un lenguaje, a propósito de ser un lenguaje sagrado, pero no sagrado por religioso ni nada de eso, sino que porque es fractal, en cada parte está considerado el todo, y no solo en teoría, sino que de verdad el conocimiento astrológico es así. Y como es muy difícil estar traduciéndolo al lenguaje gramatical lineal, que es el que nosotros tenemos que estar permanentemente decodificando cuando explicamos o cuando conversamos sobre astrología. Entonces él habla de esto, de una conciencia de decisión operativa, de estar clasificando y mencionando ciertas partes de lo astrológico, sabiendo que hay un todo que no se puede estar comunicando al mismo tiempo, y que esa decisión es consciente porque hay que asumir que el lenguaje en el que hablamos es limitado y no da alcance a lo que es el lenguaje astrológico en sí. Entonces este juego que es una traducción para él constante, implica una plasticidad cerebral, implica una apertura cognitiva bastante importante. Y él aborda esto que estoy indicando en las primeras páginas de ese libro, y me pareció muy atinado con lo que estamos hablando, y al mismo tiempo muy hermoso como proceso. Sí, total. Igual, con respecto a lo que mencionas, también me parece muy interesante, ahorita que recuerdo el asunto de lo neptuniano como disolución del tiempo, el tiempo siendo Saturno, y Neptuno como esta última fase, ¿verdad?, de esta parte, de una de las tantas formas de entender la astrología, como regente de Piscis, donde se disuelve la estructura, se disuelve el yo, ¿no?, también. Entonces, como disolver el tiempo, la forma de entender el lenguaje, del lenguaje que es lineal, que tiene un pasado, un presente y un futuro, a esta forma que se llama, ¿cierto?, semasiográfica, que está basada en unidades de significado que no tienen que ver con un tiempo y que no dependen una de la siguiente, como las palabras, donde yo digo, hola, me gusta el brócoli, y brócoli depende de todo lo que viene atrás. Aquí nos encontramos con un idioma que es un dibujo, una especie de dibujo, como lo que ocurre con el chino, pero es mucho más complejo porque tiene una organización circular. Para que vean la película, es bello, son manchas, que uno diría dos manchas, pero la forma en cómo están organizadas esas manchas dispara una cantidad de significantes, ideas, imágenes, que va más allá del tiempo, y esto es lo que hace que gatille en ella, ¿verdad?, estos recuerdos del futuro, del pasado y de todo. De hecho, ahí ya me gustaría preguntarte, entonces, ¿cómo es que se relaciona esto astrológico más allá de la cuadratura, ¿verdad?, con la película misma, los tránsitos con los que relacionaste concretamente esta película, y para que vayamos como acercándonos a esa parte también, o cerrándola también. Mira, honestamente ya no me acuerdo porque fue hace rato. tendría que mirarlo, pero te puedo responder otra cuestión respecto a lo circular que tú mencionabas, que eso es el lenguaje de los extraterrestres. Son puros círculos, o sea, uno puede ver que todo lo que ellos responden, todas sus palabras, si es que son palabras, en realidad eran más complejos que palabras, ideas, conceptos, parten de un círculo y tienen distintas manchas, ¿no? Manchas más para acá, manchas más para allá. A mí me hizo pensar en las cartas astrológicas, en los mandalas. Cuando uno se enfrenta a un mandala, y siempre es un círculo, pero hay más planetas para acá, hay más planetas para allá, hay aspectos, hay líneas. Me hizo mucho sentido pensar en eso y en la dificultad que implica también cuando uno se encuentra con una carta, entrar en ella de una manera que nunca es lineal, justamente. Claro. Uno se enfrenta a una carta y dice, ¿por dónde empiezo? Y cada carta te va a indicar por dónde. Y enfrentarse a cada carta es volver a ser flexible, porque no me sirve, por más que haya visto 1000 cartas antes, esta es nueva. Uh-huh. Y hay un bagaje en una parte del cerebro, pero al mismo tiempo me estoy enfrentando a algo completamente nuevo. Es un ejercicio mutable de por sí, enfrentarse a ello.
y me gustó mucho eso. De hecho la encontré muy esotérica, como cuando dicen esto de que son 12 naves. Claro. 12 naves que están en distintos lados, y dije, no puede ser que sean 12 naves y no signifique 12 signos del zodiaco. No puede ser. Entonces estamos viendo solamente uno de los 12 casos que están ocurriendo en el mundo, estamos viendo solamente lo que pasa en Estados Unidos, y pensaba como en esta soledad del sol, por ejemplo, del sol en la carta. Está en un lugar, pero hay cuestiones ocurriendo en las 12 casas, los 12 signos están queriendo decir algo, pero no podemos vivir desde un solo lugar, puede ser el sol o puede ser la luna, por ejemplo. Desde un solo lugar no se puede vivir, hay que lograr la comunicación con las otras partes de la carta, y esto es lo que hace ella cuando, pasándose todos los protocolos, se consigue el teléfono del super chino, que era el mandamás de toda la cuestión, y hace un vínculo con él y se vuelve creativo. Pensaba en ello, como cuando uno empieza a integrar su carta, a mirar en el simple ejercicio de decir, por ejemplo, tengo el Sol en Géminis y ¿dónde tengo Mercurio? Claro. Muchas Sol y Mercurio siempre están juntos, pero ya, otro Sol en Capricornio, ¿y dónde está Saturno? Ir a mirar dónde está Saturno, ese hipervínculo, como decir, wow, y estos dos lugares están conectados. Total. Eso pensaba, yo me fui por lo astrológico, pero honestamente ya no me acuerdo de los tránsitos que estaban ocurriendo en ese momento. Pero bueno, Norte en Géminis sigue estando. Sí. Plutón en Capricornio. Quirón en Aries, pensaba en los militares, estos que se desbordan y dicen hay que hacer algo, nos van a matar, nunca faltan, y se tiran a las armas. Sí, bueno, yo no sé cómo ocurre eso. Yo tomo la película y empiezo a escribir la trama, el storyline, y siempre ocurre que hay algún planeta en un signo que calza perfecto. También para mí es un ejercicio justamente de fractalidad, como decir, de verdad, cualquier cosa puedo encontrar el todo. Es una película que ni siquiera se escribió en este momento, obviamente que no, y puedo encontrar el hoy en algo que estaba antes y que aparentemente no tiene ninguna relación. Igual nosotros tenemos un en vivo contigo en Instagram donde hablamos también un poquito de ese proceso maravilloso y nos muestra un cuaderno maravilloso. Entonces eso, para que quienes nos están escuchando vayan a nuestro perfil y vean también esto, y por supuesto el post donde tienes indicada el estudio de esta película, que es fabuloso porque es muy lindo, bueno, no solamente con esta, sino que con muchas películas, hace un análisis exquisito, me parece, con respecto a cómo calzan estos tránsitos y lo que nos ocurre, por lo tanto, con respecto a las películas, cómo nos reflejamos en las películas. Muy bueno. Mi profesor de astrología hablaba a veces de manejar el pensamiento áurico. Él decía que cuando uno entra en pensamiento áurico, que es el que debiera uno tener para poder interpretar astrología, puede hacer ese tipo de cosas con cualquier otra cosa. ¿Y cuál sería este pensamiento áurico? Como para desarrollar un poco más para los oyentes. No sé cómo se desarrolla. Es que yo tuve un profesor muy esotérico que no explicaba casi nada de lo que decía. Sin embargo, uno podía entenderlo o no entenderlo. Tengo muchos compañeros que yo estoy segura que pasaron el año entero con una cara de pregunta de no haber cachado nada de lo que dijo. Pero sí me hizo sentido cuando en algún momento escribí la mitología de... Había que inventarse una mitología de la lágrima, creo que escribí, como hija de Mercurio y de Pandora. Bueno, me fue en un bolón. Y ahí él habló del tipo de lenguaje áurico, y él hablaba que como que se había logrado por ello. Yo no sé explicártelo en realidad, pero a mí también hace hablar de la proporción áurea, que tiene que ver con el número phi, que es base de la fractalidad también, porque es como se organizan los fractales, sí. Y los números de Fibonacci. Y el phi viene por Fidias, que es un griego que determinó
se acercó mucho a este número. Entonces me nace como relacionarlo con esa fractalidad que venimos mencionando. Claro, a mí también me sonaba como... Tiene que ver con... Me sonaba a esta lectura fractal de vincular, porque puede ser eternamente revelador revisar una carta. O sea, yo creo que a todos nos pasa con las cartas personales, que llevamos años revisándolas y vamos encontrando, a veces gatillado por los tránsitos, otras veces no, por sí sola se empieza como a desplegar en espiral información que se va sumando y es como eterno. O sea, siempre hay más información que puede uno linkear a propósito lo que hacía la Noé. O sea, no sé, tengo el Sol en Capricornio, el regente dónde está, el Saturno lo tengo en tal casa, entonces estas casas están vinculadas y estos están haciendo cuadratura y etcétera, etcétera, etcétera. Es eterno el trabajo de estar relacionando y sacándole lectura a las cartas a pesar de los años, incluso revisándolas una y otra vez. Así que yo creo que puede ser como por ahí que también te puede estar indicando esto de Áurico. Claro. Sí, en realidad yo creo que tener la conciencia y la experiencia sobre todo de este tipo de lenguaje, que nosotros sabemos, por ejemplo, que los 12 signos están en todas las personas. Claro. O sea, saberlo, y no corresponde solamente a las personas, sino que a todo, y que, no sé, pues los planetas están presentes en todas las personas. Entonces tenemos como una base de ingredientes de las que no nos escapamos nadie, ni ninguna de las obras que hay. O sea, son distintas maneras, millones de maneras, infinitas maneras de mezclar estas cuestiones base, que si uno le sigue la huella, es información infinita. O sea, detrás de algo como una película, por ejemplo, hay millón de información. Detrás de una carta hay millón de información. Años, o sea, milenios de información. Claro. Qué bello, claro que sí. Pero claro, como vivimos en esta dimensión de la palabra, si bien tiene esta cualidad de poder, por ejemplo, lo de ahora, yo digo algo, ustedes me entienden, llegamos a una comprensión, pero aún así nos quedamos cortos con lo que estamos diciendo, lo estamos limitando a lo que realmente esa experiencia y todo lo que abarca es, pero es lo que más podemos hacer. Claro, la limitación del lenguaje. Con el idioma de Lacan. que Lacan hablaba de eso, que Lacan, el lenguaje castraba. O sea, nos permitía comunicarnos y explicarnos, pero al mismo tiempo nos castraba porque dejaba todo un mundo fuera escindido al comunicarnos. Estábamos todo el rato decidiendo que de todo lo otro no dijimos. En fin, da para harto. Y bueno, me suele pasar cada vez más. O sea, cuando mencionaba en el primer capítulo, en el primer episodio de este podcast, yo decía, debajo de todo lo que yo diga, imagínense muchos subtítulos, tiene que ver con esta impotencia igual en la comunicación, de que siempre que estoy diciendo algo, estoy dejando muchas cosas fuera, que no necesariamente no esté contemplando, pero no puedo decirlas todas al mismo tiempo, ni en todos los idiomas que quisiera, ni en todos los formatos. Pero bueno, por ahí vamos. Sí, bueno, y en la película también se plantea hacia el final, a propósito de esto de las infinitas posibilidades, acá se plantea un asunto que es justamente el lado contrario de esto, que es el del destino. Como ella ve el futuro y ve que va a tener una hija y que va a morir de cáncer, y ese es el futuro, ella lo entiende así, y que ella está recién empezando esa historia, porque el padre va a ser este científico que la ha acompañado toda la película, Ian, ¿no? Entonces ella se encuentra en ese momento capacitada para, se supone, decidir si va a tomar entonces esa vida, porque va a empezar una relación con él, va a tener una hija, va a morir esa hija, y ella lo toma de nuevo. Y esas son sus reflexiones de los últimos minutos, ¿no? Como de, a pesar de saber que esto iba a pasar, lo elige de nuevo. Sí, y además tiene la opción de hacerlo mejor que antes, como un regalo, ¿no? Porque ella se da cuenta, en todo este viaje de la película, en algún momento se da cuenta de que el error estuvo al ella decirle a él lo que iba a pasar. Y hace parecer la escena de que ella ahora lo entiende, y ahí queda abierto, pero no sé, yo pensaría
me gusta pensar que entonces ella ahora no lo va a hacer, pero si es parte del futuro, lo que vio lo va a hacer igual. Y ahí entra como No, claro, ahí queda la puede cagada. realmente cambiar. Ahí queda la cagada, claro. Sí. Ahí nos queda grande la vida, po. ¿Qué tanto ella puede cargar con silencio? Bueno, ¿Qué? Álvaro, no se alcanzó a escuchar. que si alcanza ella a aguantarse o soportar la idea de guardarse eso en silencio, a vivirlo ella sola y no revelar esa información a la parte involucrada. Sí, Es pues la sí. perspectiva que queda ahí, como cargar con esa visión y vivirla, porque demuestra también que hay una discusión entre la hija y la madre, porque ella, la madre le dice a la hija, los padres, ellos se separaron, el papá se fue porque la hija le pregunta por qué se separaron, porque ella sabía algo y le dijo algo de esa enfermedad que involucraba a la hija. Que ahí es cuando la vida nos queda grande, porque en realidad es muy difícil tomar esas decisiones, porque yo me he visto enfrentada a situaciones parecidas. Cuando estaba en situaciones parecidas, siempre posteo algo que tiene que ver con bifurcación de camino. Pero es muy difícil y yo creo que por lo mismo no vamos dimensionando aún ese tipo de información como premonitoria de futuro, como quiera que se llame. Porque después viene toda una cadena de decisiones a tomar que nos superan igual, nos superan como humanes, creo yo. Sí, definitivamente ahí ya entramos en el plano más pisciano de la existencia, que se escapa completamente a nuestro control, entendimiento, lógica. Sí, Ya nos queda grande ahí. queda afuera. Sí, Sí, sí. Pero bueno, lo que sí es cierto es que todos sabemos que nos vamos a morir. total. Ese es el spoiler obvio. Y uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si ya me voy a morir, mejor vivo, ¿no? Y en el fondo eso es el gran cambio del arco del personaje de Louise Banks, porque ella en un principio después que ya entendemos que ella no está deprimida porque había pasado eso, sino que era su estado natural, estar como muy tranquilamente, muy en la inercia de la vida. Y de pronto ocurre todo esto y ella dice, ya vivo, ¿no? Como pasar del miedo a vivir a vivir, a pesar del miedo, a pesar de la fatalidad. Total. Rendirse. Sí. Sí, finalmente es verdad, o sea, es súper categórico lo que dice la Noé. O sea, uno se ve enfrentado muchas veces a esas circunstancias límite de como decir, ya, ok, si todos vamos a morir, todos incluyendo nuestros cercanos, que en mi caso puede ser lo que más me importe, y hay que disfrutar el momento y hay que disfrutar como el vivir las cosas que uno quiere y más marcado en el Eros que en el Thanatos, claramente. Sí, total. absolutamente. Es que ya que está Thanatos, ya que es un hecho, no nos queda más que Eros, Claro, y lo otro que ahí va para otro tema Debería ser, ¿no? interesante, pero que yo me he dado cuenta últimamente que en general el arte aborda el Thanatos muchísimo, pero como canalización como purga y para dejar en la vida a Eros, pero se canaliza bastante a través del arte Thanatos. Y ahí, bueno, ahí se da todo un tema con respecto a si es bueno estar abordando esos temas o irse por unos más luminosos. Yo defiendo que el arte sea un poco una purga de las temáticas más dramáticas o conflictivas o dolorosas de la vida, como casa 8 necesaria, yo creo, como casa de reciclaje. Pero bueno, ahí nos vamos para otro lado. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es que yo creo que esto que digo yo, de que ya que está Thanatos seamos Eros, aunque es súper obvio que nos vamos a morir, no todas las personas lo tienen presente o no les gusta pensar en ello. Siento que esto que hace el arte de ponerlo en evidencia, la muerte y la oscuridad y toda la parte más intensa de la vida, es un primero reconocer, Claro. darle la importancia a esa experiencia y luego de ahí, de esa podredumbre, poder entonces
ir hacia Eros, o sea, es una pega, ¿cachai? Aunque uno lo sepa, de obvio que me voy a morir, la implicancia, lo que hablábamos recién, detrás de ese obvio que me voy a morir, hay tanta información que realmente hay que integrar. Claro. Darlo por sentado te hace vivir en automático, Sí. no hay un proceso ahí de nada. Total, o sea, Bueno, yo espero en realidad que todas estas crisis que estamos viviendo nos lleven colectivamente a entender este tipo de cuestiones. Total, o sea, yo en ese sentido siento que de verdad el arte es la casa 8 del mundo y que es súper necesaria y lo defiendo caleta mucho en el taller también en que impartimos con Álvaro, en el sentido de que transitar todas las emociones, o sea, no solo la nubecita bonita que floreció al lado del damasco, también, perfecto, pero también las partes incómodas, sostener las emociones incómodas, como para poder sacarlas a través del arte, en este caso la escritura. Lo encuentro súper necesario como casa 8 del mundo el arte. Eso es como algo que yo defiendo muchísimo, caleta. Bueno, y en este caso el tema de las películas totalmente también. O sea, las películas también abordan todas las temáticas, no solo las románticas y las luminosas. Sí, yo igual soy fans de todo ello. Y también en Guión Astral trato mucho de rescatar esas películas que yo siento que tienen un valor en ese nivel, en el nivel de lo intenso, de lo trascendente, de películas que te hagan pensar, que te hagan sentir, que te hagan meterte ahí un poco en la herida o al menos en la conciencia de estar vivo y no la evasión. Sí. No la inercia, no solo lo estético, o sea, sí, hay mucho arte que se hace así y lamentablemente no es el arte al que se le da más ventana, no es el que llena taquilla. Hoy día mismo hablaba con alguien en el Instagram, la última película que subí a Guión Astral fue de la princesa Kaguya, una película hermosa, quizás la más hermosa que te puedes encontrar en la vida, y fue un fracaso en taquilla. Después de eso Ghibli casi cierra y tú decís, ¡cresta madre! ¿Cómo? Pero así está el mundo, entonces es importante hablar de estas cuestiones y darle ventana a las conversaciones necesarias, que en el fondo lo que hacen es situarnos en un lugar más real. Por lo mismo que hablábamos delante, por la importancia de la comprensión de la palabra, de la existencia, de que somos fractales. Sí. Total. Todo ello. Total. Súper de acuerdo, mega de acuerdo. Qué bello. Me encanta este viaje que hicimos tan mercurial de recoger, como de pescar, ¿no? De recoger información de la nube. Me disfruto mucho, lo encuentro demasiado nutritivo. Gracias. Sí, estuvo muy, muy bonito. Muchas gracias, muy nutritivo. Agradecerte, sí, Noé. Qué rico poder compartir. Sí, agradecer esta jornada, estuvo muy nutritiva, podríamos seguir hablando horas más, pero vamos cerrando entonces. Sí. Mencionar quizás nuevamente a la Noé la pueden ubicar en Guión Astral, en Instagram, @guionastral. ¿Alguna otra cuenta? ¿O la de Girsian también? Girsian.música es en... Bueno, la música ahí también muy casa 8. Total. Todos mis traumas musicalizados en Girsian.música. Girsian con Y, YIRSIAN.música. Y bueno, Guión Astral también está en Facebook, por si no tiene... Sí, también está en tiene Facebook, Instagram. sí. Guión Astral. Sí, total. Y también, bueno, mencionar también, y que se nos olvida a pesar de que la lanzamos hace súper poco, la Noé también la pueden encontrar en nuestra revista, que está en el link de la bio de nuestra cuenta de Instagram, que es @somosastropoiesis. Ahí pueden descargar una revista gratuita que está en línea, que quedó muy hermosa, y ahí también pueden acceder al texto de la Noé, Balas Invisibles, que está precioso, está increíble, muy potente también. Así que también mencionar que en la revista Astropoiesis también la pueden encontrar. También está disponible en Facebook, Astropoiesis. También Astropoiesis en ahí, Facebook. Astropoiesis con Y. Ok. Súper. Súper. Un abrazo, chicos. Muchas gracias, chiquillos, cuando quieran.
Súper, ¿no? Te vamos a estar invitando Un todo el abrazo rato. grande. Un abrazo grande, Noé. Besito, Ya, Álvaro. pues, sí. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao. Oh, she's like an animal, blood made in all, blood made in all. It's like I only got this animal, or it was me who just got caught. And nature always through a paradox. I met her all long gone before. I knew she's there. Nail an animal. The purple horse just told me so. There I be following a breath for. Even though my parents blow, though I may blow, I love this animal. She's just a call.